Buen día para todos. Empezamos el capítulo 8 para Shat Be'alotja. El Eterno habló Moshe para decir: Habla a Aarón y dile: cuando encienda las candelas, hacia la parte frontal del candelabro deberán alumbrar las 7 candelas. Dice Rashi: ¿por qué razón fue juxtapuesta la sesión de que trata acerca del candelabro con la sesión que trata acerca de las ofrendas de los líderes? Porque cuando Aarón vio la dedicación donada por los líderes, su mente se debilitó de pena y confusión por el hecho de que no participó junto con ellos en la dedicación del tabernáculo, ni él ni otros miembros de su tribu. Entonces el santo bendito es le dijo: por tu día no debes afligirte, pues tu parte es más considerable que las de ellos, puesto que serás tú quien encienda y arregle las candelas del candelabro. Entonces, según esto, Rashi trae aquí lo que dijeron los sabios. Habría que entender cómo supuestamente el creador apacigua el, el, el dolor, por decirlo así, de Aarón por no haber participado en la dedicación del tabernáculo. Dijimos en el audio pasado también que cuál fue lo que más debilitó la mente de él. El séptimo líder, que fue el líder de Efraín. El séptimo líder ofreció la ofrenda en Shabbat. Y en Shabbat no se puede profanar el Shabbat para sacrificar ofrendas de una persona. Dijimos y explicamos que solamente se puede hacer cuando es de una congregación, de toda la congregación de Israel, como el Korban Atamid, Korban Musaf, que sí se sacrificaban en el templo, ¿sí? Y era permitido, ¿okay? Por más de que se hacían algunas labores que estaban prohibidas, como por ejemplo degollar el animal, que estaba prohibido, matar a un animal en Shabbat. Pero nosotros le explicamos también de que justamente por eso él se debilitó, al ver de que el sacrificio de los líderes era el sacrificio obviamente del líder de cada tribu, pero los sacrificios que le hacía no era un sacrificio, una ofrenda de congregación de toda la tribu, sino solamente él era de él en particular. Y dijimos que en Shabbat no se puede hacer si es particular de una sola persona. Pero fíjate el poder que tenía y tan grande que era, que incluso se podía profanar el Shabbat para poder ofrecer esas ofrendas. Entonces, si es así, dice que Aarón se debilitó al ver lo grande que eran esas ofrendas, que incluso una persona en particular podía hacerlo en Shabbat. Esa es una de las explicaciones. Otra de las explicaciones es de cómo de la cual se puede aprender de aquí, es como la persona fíjate, cuando la persona en verdad se debilita su mente o sufre por no poder cumplir una mitzvah, Akadosh Baruj Hu hace que sea como sea, la persona pueda cumplirla. Que la persona de repente se debilite y se llene de confusión o cosas así por cosas materiales, eso no hay mutar a Kadosh Baruj Hu para dárselo, sabiendo que eso no es bien para él. Pero si la persona lo hace por lo espiritual, porque no hizo una mitzvah o algo por el estilo, así como es aquí Aarón, a Kadosh Baruj Hu hace lo que sea por tal y compensarlo, apaciguarlo y darle la forma de que él la pueda hacer, pueda cumplir la mitzvah o incluso darle algo mejor, como aquí le dice a Aarón, que le dijo: por tu vida no debes afligirte, pues tu parte es más considerable que la de ellos. Quiere decir que la de él es mucho más grande que la de ellos. ¿Por qué? Se puede explicar lo más fácil, porque ellos lo hicieron solamente una vez. El sacrificio y las ofrendas que ellos hicieron, lo hicieron solamente una vez en su vida. Pero Aarón, ¿qué le dice Dios? Le dice: puesto que que serás tú quien encienda y arregle las candelas del candelabro. Y eso no es solamente una sola vez.
Eso es todos los días, ¿sí? Y de repente como si se hacían 2 veces al día, pero todos los días él hacía. Entonces, si así, fíjate, la diferencia de diferencia de él con el sacrificio de las ofrendas de las tribus, de los líderes de las tribus. Pero de por sí se podría explicar, se podría entender por qué Aarón en verdad se debilitó. Aarón tenía todo el servicio que él hacía en el Bet HaMikdash, todos los sacrificios que él hace todos los días, el candelabro, muchísimas cosas en las cuales él tiene, Akadosh Baruj Hu le dio. Aquí podemos saber algo muy interesante, que la persona con lo que tiene, con lo espiritual, nunca tiene que estar satisfecho. Ah, porque yo ya recibí, porque yo ya tengo. No importa, ya tienes, ¿quieres más? Obvio, la persona tiene que querer más. La persona no tiene que decir, ah, no, ya estoy con eso es suficiente. Con lo que tengo, 3 plegarias al día, 1 hora que estudio, esto, no, no, no. La persona tiene que siempre, siempre buscar más, siempre saber más, siempre querer cumplir más. Eso es lo que explica el Tiferet Shlomo, lo que dijeron en Israel, cuando Moshe les dijo las palabras del Akadosh Baruj Hu, ellos dijeron, eh, haremos y escucharemos. De por sí, no está bien, se podría decir que según en el mundo, no está tan bien dicho como debe ser. Cuando el Akadosh Baruj Hu le quiso entregar la Torah a las naciones, ellos que hicieron, ellos primero escuchar qué está escrito allí para saber. Mientras que Israel no preguntaron qué está escrito ahí. Ellos dijeron, haremos, sí, no, nosotros lo recibimos, haremos. ¿Y qué significa haremos y escucharemos? Ela, de que el Tiferet Shlomo dice algo muy interesante. Haremos lo que ya nos diste y escucharemos si tú no quieres dar más. Queremos escuchar más de ti. ¿Qué otras cosas quieres tú que nosotros cumplamos? Esa es la gran diferencia entre el pueblo de Israel y las naciones. Que las naciones, ellos no quieren, ellos no quieren cumplir nada. Ellos quieren vivir su vida tranquila, que no le digan nada, no me digas qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, qué hora me tengo que levantar. Yo no me quiero sacrificar por el Creador en lo absoluto. Por eso fue que el Creador les dijo, les habló sobre las cosas, sobre algo que era más difícil para ellos. Como por ejemplo los descendientes de Saf, les dijo que no matar. Pero hay otras mitzvot, otras mitzvot en la Torah. ¿Por qué no se las dijo? ¿Por qué precisamente no matar? Que no matar, porque eso era precisamente lo que es difícil para ellos. Akadosh Baruj Hu quería saber si ellos iban a sacrificar, si ellos iban a, a doblegarse ante la voluntad del Creador. Y la Torah es sacrificarse, pegarse al Creador, sacrificarse. Si no, reguel al reguel con aire acondicionado y que todo esté bien. Y en el telefonito, sí, escucho una Torah aquí en el teléfono. No, eso no es Torah, eso no es Torah, eso no es servir al Creador en lo absoluto, nada, nada, nada que ver. Estamos tan lejos de poder saber o de poder por lo menos sentir lo que es en verdad servir al Creador. Nosotros, muchísimas cosas la persona piensa que está sacrificando, este, sirviendo al Creador. De repente lo que está es está sirviéndose a sí mismo, a sus inclinaciones, más que servir al Creador. Pero en este caso, como dijimos, la persona no tiene que decir, ya, con esto es suficiente, no me des más. Nada que ver. Así también con Abraham, vimos con Abraham que cuando él ya no pudo, le vino el ángel y le dijo que no le hiciera nada al hijo. Él no se quedó quieto, no dijo, bueno, si ya no se puede hacer nada, ahí me quedo. No, agarró el carnero y lo sacrificó, y como dice el Midrash, pensó en el carnero como si él estuviera sacrificando a su hijo en verdad y todo lo demás. No se quedó quieto. No, yo quiero seguir, yo quiero cumplir, yo quiero hacer.
Yo no quiero estar indulto de que me digan ya no hagas nada y todo lo demás. No, esa es la gran diferencia. O el Ramban cuestiona a lo que dice Rashi, que porque el Ramban cuestiona la explicación citada por Rashi, porque dice arguyendo de que él no explica por qué el hecho de encenderla y arreglar las candelas, el candelabro, constituiría un motivo de consolación para Aarón más que cualquier otro servicio sagrado, sobre todo los realizados en el lugar santísimo. Y después de analizar el tema en profundidad, concluye citando el Midrash, el Ramban, que afirma que la ventaja de Aarón sobre los líderes no se limitaba a encender el candelabro del tabernáculo, sino que en realidad constituía una alusión al hecho de que en la época de los Hashmonaim, un descendiente de Aarón iba a ser el agente mediante el cual sucediera el milagro de Hanukkah, una festividad cuya práctica y significado no se limitan a una época o circunstancia determinada. El Midrash concluye con este diálogo entre Dios y Aarón, que dice: ve y di a Aarón que le espera una grandeza mayor que esta, de ofrecer ofrendas como los líderes. Las ofrendas se aplican todo el tiempo que permanezca el santuario, pero las candelas para siempre. Hacia la parte frontal del candelabro alumbrarán. Aquí la alusión a Hanukkah. Además, las bendiciones con las que yo te dije que bendijera a mis hijos, el pueblo de Israel, nunca serán abolidas. Seguimos. Cuando encienda, dice Rashi, debido a que la flama de las candelas asciende, con respecto a su encendido está escrito un término que expresa el concepto de ascensión. Ello implica que es necesario encender las candelas hasta que la flama ascienda por sí misma. Y algo más interpretaron nuestros maestros para aplicar el uso de esta expresión. A partir de aquí se aprende que frente al candelabro había una base encima de la que Aarón se paraba mientras arreglaba las candelas. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso también se aprende para la halajá de prender las velas, tanto de Hanukkah como también la de Shabbat, antes que entre el Shabbat, que es que la persona cuando encienda las velas, no es solamente el encendido como tal, de que lo hagas y quites de una vez la mano, porque de repente puede ser que la primera chispa lo hagas tú, pero el encendido en total se hace por sí mismo y por lo tanto no es como si la persona no hubiera cumplido la mitzvah. Entonces, ¿qué hay que hacer para cumplirla como debe ser que dice aquí Rashi? Que no basta de encenderla, sino que tienes que dejar la candela con la que prendes un rato, unos segundos más, puede ser medio minuto, algo por el estilo, hasta que se encienda bien como debe ser. Y en ese caso, entonces, la mitzvah sale de que tú la encendiste y no se encendió por sí misma. Como dice aquí, es decir, no solo prenderles fuego, sino esperar hasta que la flama suma por sí misma. Aquí dice que el Sifri nos comenta que en el tabernáculo la altura del candelabro era de 18 tefajim, quiere decir, equivale a unos 8 o 10 centímetros. Por lo tanto, tenía la altura de un hombre de media altura. Por lo mismo, para el Cohen era difícil pararse en el suelo y desde ahí arreglar las candelas, actividad que tenía que realizar todos los días. Por ello era necesario que hubiera un pequeño estrado o base desde el cual el Cohen arreglara las candelas. Esto explica por qué la Torá utilizó una expresión que indique un ascenso, que en este caso también una explicación es por qué ahí dice porque la placa del Cohen también, él tenía una placa que se la colocaba en la frente y ahí decía Kodesh de Hashem, que es sagrado para el Eterno. Entonces, para que no subieran las manos por encima de la placa, hay varias cosas también, la bendición de las Kohanim también, no subir las manos por encima. Hay varias explicaciones por las cuales también se dice que se coloque también esta base hacia la parte frontal del candelabro, es decir, en dirección a la candela central que no se localiza en los brazos y todos los lados, sino en el cuerpo mismo, el tronco central del candelabro. El candelabro estaba formado por una pieza única de oro, con un tronco central y 6 brazos, 3 de cada lado, y estaba la del medio. ¿Okay? Y hay dos opiniones del tratado de Menachot que dicen, está la de Revi, que es la más que se sabe, que las candelas, que las
que los tres brazos que había de cada lado, las candelas apuntaban a la del centro. Ahí explican los comentaristas algo muy interesante, que nosotros tenemos la Torah oral, que la Torah oral está compuesta por lo que se llama Shisha Misidre Mishnah. Son 6 tipos o categorías de Mishnayot, ¿okay? Cada una tiene que ver con cosas diferentes. Una con todo lo que tiene que ver con las mujeres, otro con los daños y perjuicios, otros con los sacrificios, otros con los Zaharot, que son las purificaciones, todo lo que tiene que ver la Tumá y todo lo demás, otro que tiene que ver con Moed, que es todo lo que tiene que ver con las festividades. Ahí está la otra que tiene que ver con todo lo que tiene que ser con las Trumá y todo ese montón de todo lo que tiene que ver con ello, que las porciones y todo eso que se daban. Bikurim, la Trumá, el Maaser, todo ese tipo de cosas, los diezmos, todo ese tipo de cosas que se hagan. Esos son 6 tipos de Mishnah. Entonces esas seis candelas están viendo a la central. Que la central viene siendo la Torah escrita. ¿Por qué? Porque la Torah oral viene a, a explicarte lo que está escrito en la Torah escrita. Sin eso no se puede entender en lo absoluto. ¿Por qué precisamente el candelabro? Porque el candelabro representa la Jojma, la sabiduría. Y el candelabro estaba también hacia el Darón, que es hacia el sur. Y los sabios dijeron ya en el tratado de Baba Batra de que el sur, si la persona quiera sabiduría, quiera obtener sabiduría, que se dirija al sur. Y hacia el norte es la riqueza. Y ahí era el Shulhan, la mesa. Seguimos, deberán alumbrar las 7 candelas. La candela central por sí misma alumbrará la parte central del candelabro y las 6 candelas situadas en los 6 brazos laterales, las 3 situadas en el lado este. Sus pabilos mirarán en dirección a la candela central e igualmente así respecto a las 3 candelas del lado oeste. Las puntas de sus pabilos estarán dirigidos hacia el frente de la candela central. ¿Y por qué razón? Para que la gente no dijera que Dios necesitaba de la luz. Dice aquí, lo usual es que cuando haya un conjunto de lámparas o candelas, la gente distribuya los pabilos de tal modo que la luz se disperse lo más posible. En este caso, sin embargo, se requería lo opuesto, que la luz de las 6 candelas laterales se enfocasen hacia el punto único, que era el centro del candelabro. Entonces dijimos que el candelabro tiene 7 brazos y hace alusión también a las 7 cavidades que tiene la persona también en la parte de la cabeza. Tenemos los 2 ojos, las 2 fosas nasales, los 2 oídos y la boca. Esas son las 7 cavidades que tiene la persona allí, que la persona tiene que santificarlas, tiene que, siempre que estén, como dice aquí, hacia la parte frontal del candelabro, deberán alumbrar las 7 candelas, deberás alumbrar con luz, esa luz, la luz de la Torah. Escuchando Torah, hablando de Torah, ¿sí? Viendo la Torah, oliendo las cosas que hay que oler, no las cosas que no se pueden oler. Todo ese tipo de cosas, así hace que la persona hace que las cavidades alumbren. Como dice aquí, que alumbren las 7 cavidades. Aarón lo hizo así, dice que seguimos la parashá, Aarón lo hizo así, hacia la parte frontal del candelabro encendió sus candelas como el Eterno había ordenado a Moshe. Dice Rashi, un Rashi muy conocido, dice, esto fue anunciado para expresar el elogio de Aarón porque no modificó la disposición de las candelas. No era fácil hacer que las 6 candelas laterales literalmente alumbrasen hacia el punto medio del candelabro. Constituía una carga que Aarón era responsable de realizar cotidianamente. Por eso la Torah lo elogia aquí. Tú me acabas de preguntar, ¿acaso es que Aarón iba a modificar supuestamente la mitzvah? Era que dicen que la persona, cuando la persona cumple una mitzvah todos los días,
y no se esfuerza por saber más de ella, la persona poco a poco empieza a faltar, como decirlo así, faltar respeto a la mitzvah. Por ejemplo, eh, la persona de tanto, de repente todos los días hacer la misma tefilá, de repente empieza a tener pensamiento en otras cosas que no tienen que ver con la tefilá o cosas por el estilo, o hablar dentro de la sinagoga, cosas que está prohibido. ¿Por qué? Porque todos los días lo hace hasta que empieza a tenerle como, ya no le tiene pavor y temor a lo que está haciendo, sino lo ve como, ay, mire, ya es, nada, se puede hacer, no hay ningún problema, no sucede nada. Entonces aquí también hubieras podido pensar, Aarón lo hace todos los días. Hubiera podido modificar, no lo hizo así. Y esa es una de las cosas que dicen también los sabios. Seguimos, y dice Aarón lo hizo así, hacia la parte frontal del candelabro encendió sus candelas como el Eterno había ordenado a Moshe. Y esta es la fabricación del candelabro de oro batido, desde su base hasta su flor era batido, conforme al diseño que el Eterno había mostrado a Moshe. Así hizo el candelabro, dice Rashi, y esta es la fabricación del candelabro. El santo bendito le mostró a Moshe el candelabro con el dedo, que se lo mostró en forma concreta para que Moshe supiera cómo hacerlo, ya que su fabricación le causaba dificultad. Lo que le causaba dificultad era determinar la altura que debía tener, ya que a diferencia de los demás utensilios como la mesa y el arca, etcétera, Dios no le dijo explícitamente qué altura debía tener. Es por esta razón que se enuncia la expresión y esta, de forma de que Hashem le mostró a Moshe Rabenu, precisamente, y esta. En la Torá, el pronombre demostrativo este o esta frecuentemente indica que el objeto al cual se refiere es mostrado en forma concreta. Según el Midrash, hubo tres cosas que se le dificultaron a Moshe, por lo que Dios tuvo que mostrárselas concretamente. Uno es el novilunio, el momento en que nace la luna nueva. Dos, qué animales eran puros y cuáles impuros. Y tres, la hechura del candelabro. En Shemot dice también, Rashi hace un comentario similar y agrega que Dios le mostró un candelabro de fuego. Hay otra también que a Dios, no es que se le haya hecho difícil, pero que dice que también Dios le mostró sobre el Mahatzita Shekel. Batido, dice Rashi, este término es relacionado con la palabra que aparece en la frase los pies chocaban uno con otro. El candelabro era un pedazo macizo de oro que pesaba un talento, un kikar, forma de como antes se pesaba. Su constructor lo batía a golpes de martillo y lo cortaba en un cincel a fin de que sus varias partes se prolongase como es debido, y no fue hecho de diversos pedazos de oro que formaban una sola pieza mediante algún tipo de unión, como se suele hacer con un tipo de soldura. Seguimos desde su base hasta su flor, dice Rashi, esta palabra yerejá designa la base que sobresalía por encima de los pies, hueca. El candelabro era semejante a los candelabros de plata que están delante de los príncipes. Rashi agrega que la base del candelabro estaba hecha en forma de caja, con tres patas que salían de ella hacia abajo. Seguimos desde su base hasta su flor, es decir, el cuerpo mismo del candelabro en su totalidad, así como todo lo que esté en él. Desde su base, que es la parte más grande, hasta su flor, que es la labor más fina que hay en el candelabro. Todo ello era batido de una sola masa de oro, conforme al diseño que el Eterno había mostrado, dice Rashi, es decir, según el modelo que Dios le mostró a Moshe en el monte Sinai, como se regla respecto a la fabricación del candelabro. Mira y hazlo conforme a su diseño que se te muestra en la montaña. Dice aquí la palabra mar'ek, que aquí utiliza, la Torah literalmente significa visión. Ahora bien, en otro contexto la palabra es utilizada con el sentido específico de visión profética. Ese significado lo tiene, por ejemplo, en Ezequiel. Aquí, sin embargo, no tendría sentido decir que el candelabro era conforme a la visión profética que el Eterno había mostrado a Moshe, ya que el versículo habla de qué forma tenía el candelabro.
no de cómo Moshe llegó a saber la forma él mismo. Así hizo el candelabro. Dice aquí el individuo que lo hizo. El individuo que lo hizo. El versículo no revela la identidad del artista o artesano que fabricó el candelabro. Sin embargo, algunos comentaristas opinan de que cuando Rashi dice el individuo que lo hizo, lo que quiere decir es el individuo que suele hacer este tipo de cosas. Siendo así, se asume que el artista fue Betzalel, a quien la Torá designa en Shemot 31:2 como autor de todo el tabernáculo y de sus implementos. Y un Midrash agadico señala que mediante la intervención del Santo Bendito el candelabro se hizo por sí mismo. Según el Midrash, como a Moshe se le dificultaba comprender cómo debía ser hecho el candelabro, Dios le dijo que arrojase un kikar de oro al fuego. Moshe lo hizo así y el candelabro se hizo por intervención divina. Y según esta interpretación, el sujeto de la frase así hizo el candelabro no es un desconocido, el sujeto es Dios mismo mencionado justo antes.